Calimera. Hoy es 31 de marzo de 2020. La vida humana es una suerte de decisiones e influjos, como una mezcla entre las decisiones que tomamos y los influjos que hemos tenido para tomarlas y que luego permiten otras decisiones y otros influjos. Uno de los pensadores más importantes en mi existencia fue, por distintos motivos, en distintas épocas de mi vida, Federico Nietzsche. En estos días que estuve releyendo mis notas y revisando algunos asuntos en internet, me reencontré con unas palabras potentes de Nietzsche y me sorprendieron. No porque no las recordara o porque no las reconociera, sino porque me percaté años después del influjo poderoso que tuvieron en mí cuando las leí por primera vez y constaté cómo habían calado en mi alma, sobre todo en el hecho de que se expresan plenamente en mi concepto de filocalía. Entonces quiero leer esas palabras de Nietzsche, sobre todo porque quiero reconocerlas, es decir, hacerles un reconocimiento por lo que influyeron en mí. Helas aquí. Es acerca del amor fati o amor del destino o amor del hado, que es una categoría trabajada desde luego desde el mundo antiguo, de los grecolatinos, también por el cristianismo en algunos momentos y en algunos pensadores cristianos desde luego, pero desde luego no del mismo modo de los estoicos. Los estoicos pensaban que uno tiene que, como los budistas, amar el destino para saber que hay cosas que no dependen de uno y no sufrir por lo que no depende de uno. De hecho, nada más ayer hice un video leyendo la carta 13ª que Séneca le envía a Lucilio y en donde se habla de algún modo de cómo saber situarse y justipreciar el destino y el momento en el que uno está para no tener angustias o dolores premeditados. Sin embargo, Nietzsche no cree, como sí creen los estoicos, que hay un modo correcto de obrar, es decir, Nietzsche no cree en una virtud universal. La virtud universal usualmente surge de moralizar las pasiones y de comparar ideales inhumanos a los placeres humanos y a las acciones humanas que siempre quedan en condición de falta por esa comparación. Cada paso que da, el ser humano es comparado con esa virtud o con esa ley universal y siempre queda, digamos, menospreciado. La virtud de Nietzsche no es una virtud universal exógena que aminora lo humano, sino que es una virtud un poco más parecida a la de los cínicos, que el propio hombre se pone a sí mismo, incluso como Antígona o como los cínicos, eso pueda controvertir las leyes de la cultura, puesto que la cultura olvida, con la moralización de las pasiones, cuánto hace sufrir a los hombres y cuánto los, o bueno, no sé si esta segunda parte lo olvide, y cuánto los esclaviza con esa moralización, con ese miedo, con esa dimensión de pecado, o hasta con la vergüenza y el pudor, por ejemplo, con la sexualidad. Leo las palabras de Nietzsche. Dice, comillas, quiero aprender cada día a considerar como bello lo que de necesario tienen las cosas. Así seré de los que las embellecen. Amor fati, amor del hado. Amor del hado. Sea este en adelante mi amor. No quiero hacer la guerra a la fealdad. No quiero acusar ni siquiera a los acusadores. Que mi única negación sea apartar la mirada. Y en todo y en lo más grande yo solo quiero llegar a ser algún día un afirmador. Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, amor del destino. El no querer que nada sea distinto ni en el pasado ni en el futuro ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario y aún menos disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario, sino amarlo. Cierro comillas y hasta ahí la cita. Miren que hay una interpretación del amor fati desde el lado cínico y no desde el lado estoico. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Vivir, arrojarse a vivir, tomar decisiones,
¿Cuáles son las decisiones? No es andar por el mundo golpeando a la gente, no es andar por el mundo dañando al otro. Decisiones con respecto al amor propio, a la belleza, a lo que cada quien considera bello. Y eso es lo que él llama ser un afirmador. Ser un afirmador que, aunque sé que la palabra alemana con seguridad no tendría este juego de palabras que sí puede tener en español, pero creo que tampoco pues es una contradicción al espíritu de la idea nietzscheana, es afirmador en el sentido de poder decir qué es lo que uno desea, poder decir qué es lo que uno quiere, pero estoy seguro pues que ese no es el sentido original de la frase afirmador, sino afirmador es hacerse firme con respecto a la voluntad de poder que obviamente trabaja el pensador alemán. Creo que se podrían entender en todo caso los dos sentidos que acabo de exponer. Afirmar quiere decir afirmarse en el mundo, crearse en el mundo. Una idea que, por ejemplo, va a tomar Sartre en el existencialismo. Nos arrojan en el mundo, pero luego tenemos que ver qué ser, qué queremos ser, qué posiciones tomar para nosotros y luego y desde luego eso tiene consecuencias ante el otro. Pero lo interesante es que para Nietzsche el amor fati no es un amor, insisto, comparado con una ley divina, con una idea de virtud o de naturalismo que inventa siempre la civilización para encasillar a los seres humanos, para ponerlos a trabajar del lado que más le conviene al orden del momento. Por eso Nietzsche llama en el texto sobre la moral y sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral al lenguaje la moral por excelencia, ¿cierto? Porque nos moralizan con el lenguaje, vivimos un mundo moral, un poder legislativo del lenguaje, un fascismo, dice Roland Barthes, el lenguaje es fascista, es más lo que nos obliga a decir que lo que nos permite decir, dice Roland Barthes en la lección inaugural. Entonces, Nietzsche, ¿cómo trabaja el amor fati? Lo trabaja del lado estético. Miren que él dice, no quiero hacer la guerra a la fealdad. O sea, que él pone, por ejemplo, el asunto de la idealización que aminora la vida como un acto feo. El pudor, el miedo y la tristeza porque no nos dejan o porque no nos dejan hacer o ser lo que queremos o porque no decidimos por miedo a hacer lo que realmente deseamos, afea la vida. Para Nietzsche la vida bella es una vida arrojada, exaltada, sincera, franca. Desde luego el otro puede tomar posiciones ante el cínico, alejarse, aceptarlo, dialogar. No es un dañino Nietzsche, y bueno, creo que yo tampoco. No es un dañino, no es un hombre que argumenta filosóficamente que puede hacerse lo que sea con el otro, no, es que podemos ser lo que seamos nosotros mismos, crearnos a nosotros mismos. Aceptar el destino es aceptar cuál es el punto en donde estamos para poder mirar con la debida mirada, digamos un poquito sensata, qué tenemos a la mano para poder crearnos en ese momento. Entonces, ¿cuál es la condición hacia la cual hay que surgir? La belleza. La belleza es uno de los modos en los que se expresa el amor por la vida, el amor por la creación propia, el amor por enseñarle a la cultura, como todos los cínicos hacen, que se equivocan con los pudores ante la sexualidad, que se equivoca con las moralizaciones que le hace a los sujetos, que se equivoca con hacer de la vida una mera función productiva, que se equivoca cuando cree que debemos buscar otra cosa más que el amor, la belleza, la sexualidad. Los cínicos antiguos dirían de este modo, eso que estás haciendo, eso que estás haciendo, ese lugar que estás ocupando, ¿te sirve para ser feliz? No, deséchalo. Eran radicales los cínicos, y Nietzsche es el último gran cínico, es el último gran radical del siglo XX, bueno, y de Occidente, aunque muchos después de él hemos recibido su influjo, pero Nietzsche, digamos, lo llevó hasta las últimas consecuencias de lo dionisíaco, enloqueció. Y muchos hablan de la locura de Nietzsche como producto de la sífilis, otros hablan, creo que Heidegger en algún momento en su libro Nietzsche lo dice, de la locura como un acto filosófico, como un acto, en últimas, de quedar poseído por el otro, con mayúscula, por Dionisos, perdón,
e incluso soltarse del infierno de los otros. Pero eso es otro tema. Seguramente pues eso es debatible y eso es más poético que seguramente biológicamente cierto. No importa, a mí me gusta más lo poético que lo biológicamente cierto. Y me gusta más la subjetividad que la objetividad. La objetividad me parece aburrida, no en el sentido de la... Es decir, ¿en qué sentido me parece aburrida? No estoy diciendo nada contra el método científico, que lo amo y le agradezco, les agradezco a los científicos, pero para mi elección de vida, yo prefiero, por ejemplo, leer a los teóricos que se han equivocado, en donde uno ve luchas, en donde uno ve rupturas, en donde uno ve contradicciones, porque es muy lindo admirar y ver cómo los seres humanos intentan darle sentido a algo que no puede sostenerse esféricamente, la vida misma. Es en ese sentido en el que yo digo que es preferible la subjetividad. Me parece más apasionante leer a los teóricos que se, como dice Whitman, que se contradicen, en donde habitan multitudes, o como diría Nikos Kazantzakis, en donde el alma es un campo de batalla. La gente suele decir, hombre, es que los que están parados en la objetividad, pues dicen, hombre, este autor se contradice, este autor no es esférico y los menosprecian. En cambio yo los lobo, que me parece que allí se evidencia la lucha. Yo sospecho de la esfericidad. El ser humano no es esférico, está quebrado por el lenguaje y el lenguaje lo hace tener posibilidades poéticas distintas y vivir en un delirio, en la ficción de que algo tiene sentido cuando la vida no lo tiene. Por eso cualquier esfericidad no es más que un acto delirante, pero muy costoso para el hombre que intenta llegar a esa esfericidad. Es como les digo, no es una crítica contra el método científico cuando hablo de objetividad, nada que ver. Estoy hablando simplemente de que la vida es el descubrimiento de que no somos esféricos. Eso forja el yo porque lo lima, porque lo pule, porque lo aminora. Y aminorar el yo es justamente propulsarse a poder ser cualquier cosa, así cometamos errores. Esa es mi filocalía. Por eso le debo tanto a Nietzsche, y no solamente a estas ideas que acabo de leer, sino a la obra toda de Nietzsche, toda la que yo pude leer y más o menos la interpretación que pude hacer. Yo no lo he leído todo seguramente, porque todos los días aparecen cartas nuevas, otros escritos póstumos, no me he leído todos sus poemas, pero bueno, al menos lo que he leído y lo que he podido interpretar durante tantos años, tomaron forma en mi concepto de filocalía. Yo que también hice de la filocalía un concepto cínico y por eso un concepto estético, siempre respetuosamente y siempre sin querer dañar, porque la belleza es una creación de sí y es una postura que uno asume en la vida que le permite presumir, así uno sepa que es un delirio, que hay cosas bellas y seres humanos bellos. Sospecho de las civilizaciones, es decir, sospecho de casi toda la humanidad de todos los tiempos, cuando no le permiten a los seres humanos expresarse de determinado modo, practicar su sexualidad de determinado modo, cuando se moralizan las pasiones y se menosprecia la vida. La vida tiene el valor de no tener sentido. Y eso nos permite a nosotros los seres irremediablemente arrojados al sentido, darle el sentido que queramos cada vez. Y ver las consecuencias que eso tiene. Cuando no nos guste, cambiar, afinar, mutar. Filocalía, pues. Filocalía, para quienes no han visto los otros videos, es tendencia hacia lo bello, amistad hacia lo bello, búsqueda de lo bello, que se encuentra en mi manifiesto estético titulado Mi primavera bella, o de la filocalía en castellano, pero mi texto es una traducción del greco original, que se llama I anixismu kali y perifilocalías. Creo que me extendí demasiado. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto. Ya.